Hola, este es el tercer y último vídeo de la serie titulada Humidiversidad, cómo hacer tus clases más inclusivas. En este caso vamos a hablar de los exámenes y de las pruebas de evaluación. Es importante recordar que en el Reglamento de Evaluación de Estudiantes, en el REBA de nuestra universidad, en su artículo 10 nos habla de la adaptación a circunstancias especiales. De esta forma, cuando concurran circunstancias especiales acreditadas, incluyendo la atención a la diversidad, que impida al estudiante realizar las pruebas de evaluación en condiciones de igualdad, el coordinador o coordinadora de la asignatura o en su defecto el departamento deberá realizar las adaptaciones necesarias que garantice su derecho a ser evaluado, incluyendo la convocatoria de incidencias si fuera necesario. Estas circunstancias deben de ser comunicadas por escrito al docente con la antelación suficiente, indicando el tipo de adaptación necesaria, incluida la posible intervención de terceras personas cuando la adaptación lo requiera. Importante, estas adaptaciones podrán afectar al tipo de prueba aplicable, a los criterios de evaluación y a la convocatoria. Esto es lo que nos dice el REBA. Con lo cual, las principales adaptaciones en cuanto a los exámenes y a las pruebas de evaluación, la primera y más común es la adaptación del tiempo, que puede ser aumentar el tiempo para realizar los exámenes en 15, 30, 45 minutos o en 60 minutos. En este caso también hay que tener en cuenta ciertas especificaciones en función de ciertas discapacidades, como puede ser la visual. Entonces, con tareas que requieran un alto esfuerzo visual, se os puede pedir que los exámenes no duren más de 2 horas y media y que en estos casos pues, que se realice, además del incremento de tiempo, pues, una adaptación para reducir el contenido, siempre al azar para mantener el mismo índice de dificultad, o el fraccionamiento de la evaluación en varias sesiones. Se le puede fraccionar el examen imprimiendo pues, la primera parte del examen y ofreciéndose al alumno, descansando, y en otro momento, por la tarde o en otro día, pues la segunda parte de la prueba. Otra de las cuestiones importantes que se suelen solicitar es la accesibilidad a los contenidos, tanto en el examen como en los documentos. En este caso hablamos de accesibilidad tanto del formato como del contenido, de la forma como del contenido. En cuanto a la accesibilidad de la forma, pues es importante, os lo dirá el informe, en caso de ser necesario, estructurar el texto de manera clara, utilizar un tamaño de fuente determinado o un interlineado expandido o ampliado, no utilizar columnas, etc. El objetivo es hacer legible y más amable la lectura, sobre todo para alumnado pues con temas visuales o con temas de dificultades de la lectoescritura. Esto sería, digamos, hacer accesible el formato de nuestro examen, y también es importante hacer accesible el contenido de nuestro examen, es decir, la redacción, pues utilizando una sola idea por frase, evitando frases innecesarias o demasiado largas, subordinadas, pasivas, evitando preguntas que incluyan señalar la falsa o que tengan dobles negaciones, evitando, por ejemplo, todas las respuestas son falsas, todas las respuestas son verdaderas. Este tipo de, de respuestas pueden ser complicadas a alumnos que, que tienen dificultades lingüísticas o de comunicación. Con lo cual siempre pues, preguntas y respuestas cortas, claras y directas, a poder ser oraciones simples afirmativas, y pues facilitando, en caso de que se os solicite, pues a lo mejor sinónimos o el vocabulario más claro que podamos. Luego hay otros alumnos donde a lo mejor puede venir bien, sobre todo alumnos con dificultades de lectoescritura, leer en voz alta la pregunta. De esta forma podemos asegurarnos que ha comprendido las instrucciones de la prueba y lo que se le está preguntando. Es decir, es cambiar a formato verbal, a formato auditivo, lo que estamos presentando en formato visual o escrito. También puede ser necesario permitirle escribir en la hoja de examen. Hay alumnos, por ejemplo, con discapacidad visual o de discapacidad con manipulación reducida, donde la plantilla de corrección automática de Ática pues no podemos utilizarla, y debemos de ayudarle también después a pasar las respuestas a esa plantilla si lo queremos, o si no, pues corregirlo en el propio examen. Después hay alumnos que pueden necesitar hacer el examen pues, a través de otros medios, como puede ser el ordenador portátil, porque necesitan un software de apoyo como un lector de voz. Entonces deberemos de llevar ese examen en un formato Word.
incluso modificar pues a lo mejor algún contenido gráfico como tablas, gráficos, etcétera, que puedan estar incluidos en el examen y hacérselo accesible, ¿no? Sustituyéndolo por texto o por información adicional de forma verbal. Otros alumnos, por ejemplo, con dificultades de aprendizaje o con déficit de atención, pues pueden requerir que, bueno, pues que al final del examen pues, revisemos si se ha podido dejar alguna parte sin contestar y bueno, pues ver si es que eso no ha contestado pues porque no sabe la respuesta o porque a lo mejor se le ha pasado y ha sido pues, un problema de atención. O también puede haber alumnos con letra complicada, pues tanto por tipo manipulativo o por tipo ejecutivo, con las habilidades ejecutivas, dificultades de escritura, donde bueno, pues, la escritura puede resultar ilegible y tendríamos que bueno, pues, convocarle una tutoría donde se complemente oralmente lo que no entendemos o lo que no está claro en el examen escrito. También siempre es ideal entregar un guión con las instrucciones por escrito de qué es lo que se le pide que realice en el examen y también en los trabajos. También es importante para algunos alumnos que se les especifique de forma secuenciada y muy clara los pasos de la tarea que se les está pidiendo. Y también insistir en que relean los enunciados y que revisen las respuestas, ¿vale? Para que estos temas de atención o bueno, pues a la hora de organizar y revisar errores que pueden ocurrir, pues se puedan, en ese tiempo extra que se les ofrece, que puedan pues, revisar bien el examen. Otra de las actuaciones que puedan ser importantes es a lo mejor el personal de apoyo. Es posible que se solicite al profesor que convoque al estudiante de forma individualizada para realizar el examen, por ejemplo en el despacho del docente. En este caso el docente puede solicitar apoyo al servicio, de personal de servicio que acompañe si va a realizar esta adaptación de forma simultánea al examen ordinario con el resto de sus compañeros. Entonces puede solicitar que vayamos desde el servicio para acompañar a este alumno que hace el examen solo en el despacho. También es importante aclarar que la convocatoria de ese examen alternativo individualizado pues se puede hacer y se debe hacer dejando por escrito la convocatoria a través de un mensaje privado por el aula virtual, por ejemplo. En otros casos también puede ser necesario permitir al alumno que salga al aseo en medio del examen, porque pues puede requerirlo por las circunstancias que presente, en este caso acompañado. Entonces pues también es importante tenerlo en cuenta. Luego, en cuanto a las diferentes pruebas de evaluación, también se puede requerir, normalmente ante una limitación excepcional de un estudiante, suelen ser casos excepcionales, que hay una limitación para realizar un tipo de prueba determinado. Entonces tendremos que valorar cuál es el método más adecuado. Entonces, por ejemplo, en pruebas de desarrollo escrito, si tenemos un alumno que tiene una limitación de manipulación a la hora de escribir, pues podríamos valorar hacer la evaluación en formato oral, en función de las características de la prueba. Si, por ejemplo, en un examen de desarrollo tenemos un alumno con limitación en las habilidades ejecutivas, por ejemplo, que suele ocurrir con alumnado con trastornos del espectro autista, pues podremos, por ejemplo, presentar las preguntas divididas en subapartados y descomponiendo el ejercicio o la pregunta en pasos pequeños. Esto también puede venir bien al alumnado con déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo. O alumnado pues con algún tipo de situación psicológica que tenga dificultades a la hora de la atención y la concentración. También, por ejemplo, a la hora de desarrollar un examen escrito para personas sordas, pues tenemos que tener en cuenta que presentarán particularidades en la expresión. Alumnado con dificultades de lectoescritura o con dislexia presentarán alteraciones en la redacción y en la ortografía, con lo cual deberemos de corregir y puntuar siempre en base al contenido y no tanto por la forma de expresión. O personas con ceguera, pues también nos vamos a encontrar particularidades con la ortografía y también con el formato visual de los trabajos. Entonces, pues sí deberemos en estos casos adaptar un poco el tipo de examen, incluso la forma, ¿no? de los requisitos a este tipo de discapacidades. En otro tipo de evaluación, como por ejemplo las exposiciones orales, puede ser necesario permitir el uso de un guión en papel o incluso hacer las exposiciones individualizadas, como decíamos anteriormente. Y a veces también es necesario enviar una corrección de los aciertos y errores al alumno para tener ese feedback y que el alumno pueda rectificar.
en caso de que fuera necesario. Esto también es importante para los alumnos con déficit de atención, este tipo de feedback, ¿no? Sobre pues cuál es su rendimiento. En cuanto a la evaluación continua, también en esta modalidad pues tendremos que tener en cuenta que puede haber alumnado que tenga una limitación en la capacidad para la presencialidad, tanto que porque presente algún tipo de enfermedad que limita la asistencia a clase o, por ejemplo, enfermedad física o más de tipo ansiedad social, etc. Entonces, en este caso el REBA nos dice sobre la evaluación continua y en este tipo de circunstancias justificadas en su artículo 8.6 nos dice que, salvo las actividades definidas como obligatorias en la guía docente, si el estudiante no puede seguir el proceso de evaluación continua por circunstancias sobrevenidas y debidamente justificadas, tendrá derecho a realizar una prueba global. De esta forma, si el alumno no viene a clase por una circunstancia justificada, todo aquello que no aparezca en la guía docente como obligatorio se puede ofrecer esa modalidad de prueba global final y examinarse al final de la parte práctica, por ejemplo, o de otros criterios de evaluación, siempre y cuando no se indique que es obligatoria la presencialidad en la guía docente. Y ya por último hablamos de otra posible actuación en cuanto a la evaluación, y que en este caso seguimos con situaciones o limitaciones muy claras y situaciones excepcionales. Entonces, por ejemplo, en caso de faltas de asistencia justificada al examen, que en este caso el servicio puede llevar un seguimiento y conocen los casos y puede acreditar la justificación de esas faltas de asistencia en ocasiones, en este caso habría que también facilitar el reglamento de la convocatoria de incidencia y facilitar la realización del examen otro día. También puede ser necesario una distribución de los exámenes con un mínimo de 48 horas entre ellos. Es posible que hay ciertos alumnos que no pueden realizar un examen cada día porque eso afecta muchísimo a su rendimiento y al final se está poniendo en una situación se está poniendo un obstáculo a su desarrollo, ¿no? Porque no está en las mismas circunstancias que sus compañeros, ¿no? por causas justificadas. Entonces, en este caso, sí se podría hacer una distribución cambiando a lo mejor algún examen que está muy pegado y concediendo esas solicitudes de incidencias para que se pueda hacer esa distribución más separada de los exámenes. También es posible en casos excepcionales, en casos específicos y muy justificados, pedir al docente que realice evaluaciones formativas o que son parciales o pruebas de contenido eliminatorias o, por ejemplo, como mínimo un primer examen parcial donde se pueda evaluar del primer 50% de los contenidos a la mitad del cuatrimestre y que de esa forma no se evalúe todo a un examen, sino que pueda evaluarse con los contenidos de forma fragmentada. Ya os digo que esto sería también en casos muy justificados y en determinados casos donde este tipo de actuación es necesaria. Y con esto terminamos estos vídeos, esperamos que os hayan servido de utilidad y muchas gracias.